Buenas tardes. Bienvenidos todos a este foro de Derecho Aragonés, a los 32 encuentros, nada menos, a la segunda sesión, que segurísimo va a ser interesante como siempre, y que además hoy tenemos la suerte de tratar el tema de las modificaciones del libro tercero del Código de Derecho Foral relativo a las protecciones por causa de muerte, y todavía más suerte de contar con estos excelentes ponentes que tengo el privilegio de acompañar esta tarde y que presentarlo conforme vayan exponiendo sus ponentes. Así que, bueno, sin más preámbulos, pues paso a presentar a la primera ponente, Cristina Echave, a la que probablemente todos conocen, que como saben es abogada en ejercicio desde el año 1995, especializada en Derecho de Familia, Persona y Sucesiones, así que especialmente idónea para el tema que vamos a tratar esta tarde. Es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza, académica del número de la Academia Aragonesa de Legislación y Jurisprudencia, profesora asociada del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Zaragoza y, por supuesto, como saben y seguramente han tenido ocasión de experimentar, ha impartido y asistido a numerosos cursos. Antes de darle la palabra, sí que les informo, les recuerdo que estas sesiones son grabadas, ¿vale? Y que luego tienen su reflejo en las actas que se elaboran cada año. Por eso, que se lo recordaré más tarde, cuando luego vayan a intervenir en el momento del debate, les agradeceremos mucho que se identifiquen para que así quede constancia en la grabación de esa persona que ha tomado la palabra. Bueno, pues muchas gracias por asistir esta tarde y por favor, Cristina. Buenas tardes, muchas gracias Esperanza por la presentación y en primer lugar agradecer a todos los organizadores y en especial a la Justicia de Aragón que como cada año se planifica este foro y que agradezco que hayan contado conmigo. Y en este caso especialmente a mis compañeros ponentes que han facilitado mucho las reuniones para prepararnos esta tarde. Y sobre todo a todos ustedes que están aquí a esta hora de la tarde e incluso a algunos que veo que no les interesa el tema porque estos ya tienen más mérito todavía. Bueno, como declaró la moderadora de esta tarde, lo que exponemos es la modificación del derecho de sucesiones por causa de muerte en el libro tercero. Creo que les han repartido la ley y también el PowerPoint que vamos a ir pasando. Como me ha correspondido la intervención en primer lugar, voy a realizar una muy breve introducción de la estructura de la ponencia y de cómo nos la hemos repartido para que puedan seguirnos. El libro se compone del título primero, que habla de sucesiones en general, y en este caso está dentro del artículo 328 con las causas de indemnidad. Aquí también la aceptación de repudiación de herencia con el artículo 348 y la interpelación, en este caso también lo daré. El título 5 son las normas comunes de sucesiones voluntarias y dentro de este el modificado 473 de 473 con las disposiciones a favor de los pobres. Y en el título 8 la sucesión legal con el modificado 536 la sucesión en defecto de parientes. Así, por tanto, pensamos los ponentes que un poco según lo que vemos en nuestro trabajo habitualmente y en nuestra profesión, nos hemos repartido un poco la exposición de los artículos en este tema. Por mi parte, procedo por eso en primer lugar y luego por otro motivo, y explicaré el artículo 328 con las causas de indemnidad, además notario explicaré el 348 con la interpelación y Carmen Isabel, la letrada de la DGA, hablará del 473 y del 536 con las sucesiones sin parientes. Así que dicho esto, entro ya con el artículo 328 y las causas de indemnidad, que está puesto en el PowerPoint y creo que también se lo han repartido en papel, el texto anterior y la nueva redacción. Respecto a esta ley, que es la ley 1023 de 2023, en el preámbulo se indica que esta ley, para la redundancia, obedece a la necesidad de introducir modificaciones en el Código Foral para adecuarlo a los nuevos valores sociales en materia de apoyo a personas con discapacidad. Así, por tanto, se añade un nuevo párrafo final del artículo, que es la modificación más amplia, y es el párrafo H, que lo verán aquí y lo tienen en papel. Pero además de ello, hay otras frases o expresiones que también constan añadidas en los otros párrafos del 328, en el párrafo B, el C y el D. Para llegar a esta modificación, voy a comentar brevemente los antecedentes
diferentes, que son, claro está, el anteproyecto y el proyecto, y respecto a ello, el informe que hizo la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, de los que aquí también hay muchos componentes, por lo cual se lo van a saber mejor que yo. En concreto, el anteproyecto, que también se encuentra todavía publicado en la página de transparencia de la DGA, por si lo quieren consultar completo. Y luego, como digo, el informe de la Comisión también es público, de fecha 20 de julio del 2022. Voy a decir previamente que en el anteproyecto no constaba, en el proyecto de ley no constaba la previsión de modificaciones de las expresiones de estos párrafos de C y D, y por ello, pues tampoco en el informe de la Comisión, considero que por eso no se hace mención a estos párrafos o expresiones. Si bien, sí que en relación con ello, el informe de la Comisión indica textualmente que el artículo 328 se trata de un precepto que necesitaría actualización general para atender al desarrollo legislativo habido en el ámbito penal y que ya se queda reflejado, que está reflejado en el 756 del Código Civil. Y a esto me voy a referir yo también, al 756 del Código Civil, que sí que había sido modificado anteriormente y tenemos ya algún dato, puesto algún dato de su aplicación. Así, por tanto, para ir siguiendo el orden correlativo de los párrafos dentro de este artículo, voy a ir párrafo por párrafo con la modificación de estas expresiones y finalmente la ampliación en la apartado H. El párrafo B, que lo tienen allí, como digo, en el PowerPoint y en el papel, dice, bueno, el artículo son incapaces para suceder por causa de indemnidad, y el párrafo B dice que fuera condenado por sentencia firme. Esta es la primera expresión que queda añadida. Bueno, pues parece claro que en cuanto a esta primera expresión lo es para adecuar el artículo precisamente al ámbito penal, como por cierto así decía el informe de la Comisión. Aquí podemos hacer la comparativa con el artículo 756 del Código Civil, como digo, el párrafo 1, que también habla, dice el Código Civil que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida o pena grave por haber causado lesiones al causante, cónyuge o persona. Como aquí dice también el Código Foral, ahora consta el que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida del causante, cónyuge o pareja estable, no merecería esto. No lo diré completo. Entonces, lo que voy a intentar analizar, brevemente, claro está, en mi tiempo, el que dispongo, es la problemática que puede crear esta frase o esta expresión de sentencia firme. Según ya se ha explicado en el Código Civil, esta modificación, como digo, ya estaba en vigor, constan estudios doctrinales que indican que dentro de este apartado encajarían los delitos de homicidio o asesinato, serían los artículos 338 a 142 del Código Penal, o inducción o cooperación al suicidio, con el 143 del Código Penal. Y a tal efecto, ya hay sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal el 21 de abril del 2022 que confirma la incapacidad del acusado para suceder a su padre, que era el causante, al haberle asesinado y ser criminalmente responsable de dicho delito. Hay un sector de la doctrina, y aquí voy a decir un poco lo que puede ser la problemática, que determina que, de acuerdo con el tenor literal de estos preceptos, el planteamiento sería que será incapaz para suceder aquel que hubiera sido condenado por sentencia penal firme, que si vemos dice sentencia firme, y si es atentado contra la vida, hablamos de sentencia penal. Entonces nos podríamos preguntar que si sin condena penal previa, si no cabría la causa de la indemnidad. Bueno, pues parece claro que debería admitirse la indemnidad en los casos de los que la condena penal resulta materialmente imposible. Ya hay algún caso también, el caso de fallecimiento y un asunto resuelto en la Audiencia Provincial de Murcia, del 19 de noviembre de 2012, que dice que textualmente el actor, tras atentar contra la vida de sus hijos y matar a su esposa, se suicida, por lo que al no ser penalmente responsable quedaría excluido, se dice en la sentencia, lo cual no dejaría de ir en contra del principio propio que informa el precepto, donde lo que prima son los actos cometidos contra el causante, su gravedad y su reprochabilidad, razón por la que si se considera que dicha exigencia se exige juicio penal, pues aquí estaría la problemática. Pero en casos como este, donde no es posible el juicio penal, será el Tribunal Civil quien estime si se produce el acto indígena. Por tanto, aquí tendríamos esta cuestión de la sentencia firme. Esta interpretación también podría estar hablada por doctrina del Tribunal Supremo, Sala Civil del 23 de abril de 2018, que si bien la doctrina jurisprudencial impone una interpretación restrictiva, luego me referiré a esta cuestión de las interpretaciones restrictivas, advierte que una cosa es que las causas de indemnidad sean de interpretación restrictiva y otra cosa distinta es que sea restrictiva la interpretación del caso concreto. Bien, siguiendo con este párrafo, en el B,
tenemos otra frase o expresión añadida, que es atentar contra la vida de causal de su cónyuge o pareja estable no casada. Está remarcado también en el PowerPoint y en las páginas presentes. Y aquí también se puede realizar comparativa con el que ya estaba vigente, artículo 756.1 del Código Civil, que habla de persona unida por análoga relación de afectividad. Esto, bueno, considero que es más sencillo de motivar. La evolución de la sociedad, como sabemos, nos lleva a nuevos modelos de convivencia y de familia y en concreto convivencia de parejas. En Aragón ya teníamos, por supuesto, regulación sobre esto y tenemos el concepto de pareja estable en el artículo 303 del Código Foral. Me remito a ello, son parejas estable no casadas las formadas por personas mayores de edad en las que existe la relación de afectividad convivencia con la convivencia con la global. Por tanto, tiene sentido este añadido, porque si estamos diciendo que se aplican a las causas de intimidad y de manera restrictiva, puede parecer necesario añadir este concepto. De hecho, en comparativa con otros temas de sucesiones, había sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del 7 de abril de 2015, que en relación a las sucesiones, no era tema de intimidad, pero sí de sucesiones, y en relación con una vivienda de pareja extramatrimonial, se indicaba en aquel caso que no se podrían dar derechos sucesorios por no estar regulada la pareja extramatrimonial. Por lo tanto, si como vamos al tenor literal, parece y considera la doctrina que aquí estas expresiones pueden estar bien añadidas. El apartado C dice también el que fuere condenado por sentencia firme. Esta es la frase que se añade, la pena de inhabilitación especial para ejercicio de los derechos, patria potestad, autoridad familiar o tutela. Continúa el artículo, no lo entiendo porque lo tienen ahí. Me detengo con lo mismo. ¿Qué problemática puede causar la frase de sentencia firme en estos casos? Bueno, pues aquí también podemos ver la comparativa con el 756.2 del fines del Código Civil, que dice, el último párrafo del 2 del 756, también para suceder el privado por resolución firme de la patria potestad por removido del ejercicio de la tutela o acogimiento de un menor en el ejercicio o del ejercicio de la curatela a una persona con discapacidad. Bueno, en estos casos está claro que no sería necesaria sentencia penal porque no estamos en un bloque penal, sino civil, y lo que sería es necesaria resolución civil. En el Código Foral no se habla de remoción del cargo de tutor. Pero, como se habla de menor, pues la problemática que se puede plantear, y lo que ve también la doctrina aquí, es que el tener una sentencia firme suponga un perjuicio en el caso de que haya menores. Por ejemplo, si durante la pendencia del proceso el hijo alcanza la mayoría de edad o incluso fallece, es decir, ya no es menor o si fallece. Aquí esto ya se planteó también en un caso que examinó el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 23 de abril de 2018. En este caso, declaró indigno al padre del menor fallecido, pero no pudo hacer la indemnización en el 756.2 infines, sino en el primer apartado, que es los padres que abandonan su viven con condenas de destino, que nosotros en el Código Civil también lo tenemos en el apartado A. El apartado D, lo mismo, el que fuere condenado por sentencia firme. Esto es lo que se añade. Y en este caso es por acusación o denuncia falsa. Si el artículo, que repito, no se lo leo. Aquí tenemos la similitud con el 753 tercero del Código Civil. El que viene acusado de causante de un delito para el que la ley señala pena grave si es condenado por denuncia falsa. Aquí la doctrina lo que considera es que en estos casos se exigiría la concurrencia de que exista una acusación intencional y que sea sobre un delito que lleve aparejada pena grave, pero que además exista sentencia condenatoria por la comisión de un delito, sea por acusación o por denuncia falsa, que estos están tipificados en los artículos del Código Penal, el 456 que regula la denuncia falsa y el 205 que regula las calumnias. Bueno, y ya finalmente pasamos al añadido del párrafo H, que es un añadido comunitario. En este, como os he indicado, sobre que hablaba el previo anteproyecto, con el añadido de este artículo, de este párrafo H, y el anteproyecto lo que incluía eran dos letras, letra H y letra I. Las digo en resumen. El anteproyecto decía la letra H, que pudiendo hacerlo no acepta la responsabilidad del ejercicio de medidas protectoras o cuando el causante precisa medidas de apoyo, y la letra I decía que por acción o omisión negligente dolosa ha sido judicialmente removido de la responsabilidad del ejercicio de
Es decir, que el anteproyecto pretendía excluir de la sucesión a quien se inhibe o realiza dejación de funciones en su responsabilidad y atender a las personas que necesitan este apoyo. Aquí sí que el informe de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, que ya he comentado que es del 20 de julio de 2022 y que es público, indicaba en su observación general que dado que la Comisión está trabajando en la reforma integral de la regulación del Código de Derecho Foral en materia de discapacidad, consideraba más lógico dejar la reforma de este artículo para la reforma completa, cuando se realice la reforma de todo el Código Foral en esta materia. También indica el informe en su dictamen y que consideraba, en cuanto al tema formal, que la terminología empleada no parecía la más adecuada porque no se adecuaba a la Convención de Nueva York de 2006. No obstante, dice el informe, que más allá de precisiones formales, lo más importante radica en concretar el tipo de medidas que van a dar lugar a la indemnidad sucesoria. Y parecía lo más razonable establecer sanciones civiles para los incumplimientos más graves. Decía también, dice el informe, que la limitación debe hacerse con sumo cuidado en aras de la seguridad jurídica y con mucha precisión, ya que esta materia puede dar lugar a muchos litigios entre parientes y hay que ser muy cuidadoso para no llevar la medida propuesta más allá de lo necesario. De hecho, ya he expuesto varias de las sentencias y hay muchas más que no dan el tiempo por el tiempo que tenemos de los litigios entre parientes. Así, por tanto, parece claro, y lo he dicho también al principio, que el tema de considerar las causas efectivas y que, por lo tanto, las causas de indignidad se deben fundar con actos de suficiente gravedad. Y lo que propone la Comisión proponía un texto alternativo y un solo párrafo, unía los apartados H e I en un solo apartado H, que indicaría quien no acepta o denuncia sin causa justificada para ello los cargos de tutor o curador o fuera removido del cargo por causa basada en la actuación dolosa o con negligencia grave respecto a la herencia del sujeto a tutela o curativa. Pero bueno, finalmente ha quedado como consta y es el texto que tienen ustedes ahí, tanto en la ley como en el gobierno. Aquí podemos hacer comparativa con el 756 del Código Civil, aquí el apartado 7. El 7 en el Código Civil lo que dice es un poco diferente. Tratándose de incapaz para suceder a una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubieran prestado las intenciones debidas, entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil. El Código Civil, por lo tanto, solo hace referencia a los alimentos y centra el foco únicamente en el tema patrimonial. Aquí también es restrictivo en la interpretación jurisprudencial. Ya había sentencias, Tribunal Supremo, Civil 2 de julio del 2019, que señala que las atenciones debidas a las que hace mención el Código Civil son de carácter patrimonial. Esto es, el contenido de las obligaciones de alimentos es estrictamente patrimonial y, por lo tanto, desligado de toda obligación de carácter personal, como sería el cuidado personal del alimentado. Por tanto, dice esta sentencia que no puede considerarse incluido en la causa el maltrato psicológico o emocional sufrido por una persona con discapacidad. Y esto me detiene un poco, porque hay una parte de la doctrina que critica este carácter tasado de estas causas de vulnerabilidad y la interpretación restrictiva y sostiene que, de acuerdo con la realidad social actual, existen conductas más graves o tan graves o más que las que se prevén en la legislación y que no están incluidas. Es decir, que estando con estas causas tasadas, no se podría dar lugar a la declaración de incapacidad con conductas como son el abandono emocional o el maltrato psicológico, que tampoco ha sido incluido en el Código Foral de Aragón. Y como he dicho, me repito aquí otra vez, hasta la fecha la jurisprudencia también interpreta de manera restrictiva esta aplicación de las causas de indignidad. Hay una sentencia, como referencia de la de Zaragoza, del 12 de julio de 2016, de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que analizando el artículo 328, y aún las sentencias del 2016, dice textualmente que los hechos aducidos por la demandada, aun de quedar acreditados, no pueden quedar incluidos en ninguno de los supuestos previstos en las causas de indemnidad, ya que sus efectos no permiten una interpretación extensiva. En este sentido, el informe de la Comisión también indicaba en su estudio que los casos de indemnidad como sancionatorios o restrictivos de derechos se deben interpretar restrictivamente. Así que, por tanto, para finalizar, lo que ya puedo indicar es que lo que modifica este artículo y lo que pretende, o al menos es lo que intenta, es adaptarse a la legislación penal, como ya estaba adecuado, se había adecuado el artículo 756,
adecuarse a la legislación con discapacidad y a la situación social actual. Pero, como bien dice el informe de la Comisión y como sabemos, y aquí hay muchos que me están escuchando que pertenecen a la Comisión, es esta modificación del Código Foral aragonés cuanto al tema de discapacidad. Tendremos que ver cómo queda finalmente la regulación. Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, vamos a dejar el tema del debate de las intervenciones del público para después de haber acabado las intervenciones de los ponentes. Y además les tengo que pedir disculpas porque cometí la torpeza de no presentarme yo misma, porque con muchos de los asistentes pues nos conocemos. Soy Esperanza Corta, soy letrada de la Comunidad Autónoma y directora general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. Bien, pues a continuación va a participar el señor García Cano, al que probablemente pues, también conocen, porque es un miembro muy conocido de la comunidad jurídica. Es notario, como saben, por oposición en la promoción 92-93, además es profesor asociado de Derecho Mercantil, ha sido profesor asociado de Derecho Civil, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, profesor del Máster de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, director de la Academia de Preparación al Título de Notario, presidente de la Comisión de Cultura del Colegio Notarial de Aragón, miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Aragón, vicedecano del Colegio Notarial, secretario del Tribunal de Oposiciones, miembro de comisiones nacionales para la reforma del reglamento notarial y, por supuesto, también participante en diversos ciclos y conferencias. Así que, bueno, con este extraordinario currículum, pues estamos deseando escucharlo con otra pregunta. Buenas tardes a todos ustedes. En una jornada como esta, con varios ponentes, en este caso 4, pues los agradecimientos tienen que ser muy breves. Fundamentalmente a Esperanza por esta presentación tan amable, a las instituciones que componen el Foro de Derecho Aragonés, que un año tras año pues, nos reúne aquí a todos los que tenemos interés en el derecho, a mis compañeras de mesa y fundamentalmente a todos ustedes que están aquí con interés para escuchar lo que tenemos que dar. A mí me ha tocado la parte más notarial, obviamente, que es el artículo 348, que trata de la interpelación. He querido enfocar, porque la reforma obviamente es muy concisa, la exposición, hablando obviamente de la reforma introducida por el derecho aragonés, pero también hablando de la institución, enfocando la institución en sus distintos aspectos e introduciendo ahí los cambios establecidos por la reforma que estamos estudiando. Anticipo que nos encontramos ante un expediente de jurisdicción voluntaria que en ocasiones no lleva a resultados totalmente satisfactorios. Lo analizaré. La interpelatio intenta evitar una especie de situación interina en que se encuentra la herencia si una vez realizada la apertura y deferida la sucesión no consta la efectiva voluntad del o de los llamados sobre su voluntad de aceptar o repudiar la sentencia. Y puede haber diversas personas interesadas en que eso ocurra, saber si aceptan o repudian. Por ejemplo, los coherederos, que obviamente tienen que saber con quién tienen que realizar la partición. Por ejemplo, para ver si se ha configurado o no la mayoría del 50% del haber hereditario y se pueda nombrar o no un contador partidorgativo en la estructura que establece la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015. O pueden existir terceros, como acreedores del causante, que tienen también interés en saber si esa situación es o no definitiva. Por lo que tras esta introducción tenemos que afirmar que la interpelatio es una institución desbloqueadora. Analizaré su funcionamiento. Primero, hay unos plazos para poder ejercitar la interpelatio. El Código Civil habla de 9 días, que hasta pasados 9 días no se puede ejercitar la misma. El derecho aragonés, creo que con mayor acierto, habla de 30 días. El Código Civil recoge una figura histórica que es el novenario de luto o plazo de llanto y luto, que intentaba proteger a los familiares del causante fundamentalmente frente a acciones de los acreedores. Hoy en día más bien es un respeto a la intimidad de estos familiares. En cualquier caso, la brevedad
que los plazos hacen inútil posibles discusiones sobre esta materia y de que tengan estos intereses. Recordemos además que hay un plazo material que normalmente, salvo que cambie la legislación, hasta los 15 días no tendremos las últimas voluntades del fallecido y por lo tanto tendremos que esperar a ese plazo. ¿Puede el testador ampliar estos plazos? Entiendo que no, por ser material de orden público. ¿Y existe un plazo máximo para ejercitar la interpelación? Ello va ligado a si el ius de actionis tiene un plazo especial para su ejercicio. Ni el Código Civil ni el derecho aragonés así lo establecen, si el Código catalán. La mayoría de la doctrina y jurisprudencia lo ligan este derecho con la acción de petición de herencia, mientras se pueda ejercitar esta cada interpelación, 30 años contados desde la negación. Dicho esto, ¿qué pretendemos con la interpelación? Forzar al llamado para que acepte o repudia. Efectivamente, después de la apelación, que en ocasiones puede coincidir en el tiempo con la perdida invocación hereditaria, pero en otras no, como por ejemplo vemos cuando existe en Aragón fiducia sucesoria, el llamado puede aceptar o repudiar. Hasta pasados los plazos previstos, 30 días en Aragón, nadie puede exigir que manifieste esa voluntad. Pasado dicho plazo, se le puede hacer esa pregunta desde la interpelación. ¿Quiere usted aceptar o puede repudiar? ¿Quién está legitimado activamente para ejercitar esta interpelación? Hasta la reforma introducida por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el Código Civil hablaba de tercero interesado, término que ante las dudas surgidas ha sido cambiado en esa reforma en el Código Civil y habla de cualquier interesado que acredite su interés a que el llamado acepte o repudie. En derecho aragonés, tanto antes como ahora, se utiliza la misma terminología, cualquier tercero interesado. En la anterior dicción del Código Civil había surgido dudas entre algún autor, de hecho de los cuales no me encuentro, que dudaban que los herederos, por ejemplo, podían ejercitar la interpelación, cosa realmente absurda, y frente a esas dudas el Código Civil lo ha sustituido. El legislador aragonés, conocedor de que eso no era así, ha intentado mantener el término y no ha considerado necesario modificarlo. Por lo tanto, entiendo que la legitimación activa debería interpretarse en un sentido muy amplio. Los llamados, obviamente, a la herencia, incluso de forma subsidiaria, sustitutos para el caso de que hubiese una renuncia, o los llamados a la sucesión intestada, que en caso de que hubiese renuncia entrarían ellos. También otras personas, legatarios de parte alícuota, pues tienen que saber con quién partir. Los legatarios también pueden estar interesados. Pensemos que en el Código Civil los herederos les tienen que entregar el legado. En Aragón tenemos parcialmente solventado esto, ya que hay unos legatarios de cosa determinada que pueden tomar posesión por sí solos. Y los acreedores de la herencia o del propio llamado. En la ponencia escrita había muchas más resoluciones, pero que resumo, el contador partido hay una resolución del año 2016 que admite legitimación activa, el legatario expresamente otra resolución del año 22, la administración tributaria en una sentencia que cito, etc. Partiendo de un concepto amplio de legitimación, será la autoridad judicial o ahora el notario el que tendrá que apreciar si está suficientemente probado y acreditado ese interés para el ejercicio de la autoridad. Me planteo simplemente aquí algunas cuestiones indiscutibles. Si el que ejercita la interpelación tiene previamente que haber aceptado la elección. Los autores entienden que sí, que solo cuando se convierte en heredero real tiene esta legitimación. Entiendo que no es necesaria dicha aceptación. Sirve que exista una vocación hereditaria y esa persona puede requerir a otro llamado porque le puede interesar saber si ese llamado acepta o no para tomar el su decisión. ¿Implica la interpelación una aceptación tácita? Entiendo que no. ¿Puede realizarse por medio de representación? Evidentemente sí. Los representantes legales sin necesidad de autorización judicial y los representantes voluntarios que tengan poder suficiente. Obviamente, si entendemos o los que entiendan que implica aceptación tácita, ese poder tendrá que comprender las facultades de la ley. Legitimación pasiva. ¿Contra quién se ejercita? Contra el llamado a la herencia. El Código Civil antes hablaba de heredero impropiamente porque todavía no lo es. Es decir, el titular del ius delationis, que tiene vocación y delación. Por lo tanto, no habrá legitimación pasiva contra el heredero bajo condición suspensiva, ya que hasta que no se cumpla no lo es, y no se sabe si se va a cumplir. Contra el heredero sucesivo por el mismo motivo, es discutible, lo planteo,
contra el heredero instituido bajo condición de cuidados al propio testador o a un tercero, se discute mucho si esta condición es suspensiva, resolutoria o de menor modo, posiblemente si es por cuidados al propio testador que se puede acreditar si se ha cumplido o no se ha cumplido, posiblemente sí que sería posible. En Aragón, en el caso de que exista fiducia, obviamente la ley del Código Aragonés deja bien claro que la sucesión se refiere con la ejecución del mismo. Por lo tanto, mientras esa ejecución no se ha producido, esos presuntos llamados no pueden estar legitimados pasivamente, no se puede ir contra ellos. También es discutible si es ejercitable contra los delatarios de parte alícuota y autores como Esteban Bosch y Camilo Leonis, que así lo entienden. Este último incluso entiende que se podría ejercitar contra un delatario. Entiendo que no, ya que la norma es clara y tiene que ser de interpretación estricta cuando estamos atentando contra la voluntariedad en la aceptación y repudiación de la herencia, sin olvidar el distinto sistema de adquisición del legado y la herencia y el distinto sistema de responsabilidad. Acreditación de la condición de interpelado por el requiere. Dada la trascendencia de efectos que produce la interpelación, veremos que pueden ser distintos, más radicales en Cataluña, repudiación, más radicales que en el derecho aragonés, derecho común, ya que la ley de jurisdicción voluntaria establece la sanción de la aceptación pura y simple, no puede ejercitar el beneficio inventario, pero aún así hay que acreditar esa cualidad. En principio, certificado de función, últimas voluntades, y digo en principio, título sucesorio. ¿Por qué título sucesorio? Evidentemente, si la sucesión es testada, habrá que acreditar la existencia del testamento, pero tengo más dudas en el caso de la intestada, que si no sería suficiente, últimas voluntades y documentación necesaria, partidas del registro civil, libro de familia, y acreditar que esa persona puede estar llamada. ¿Por qué? Porque recordemos que la declaración al intestato, como título formal, requiere unos plazos y unos requisitos, y un interés que posiblemente a lo mejor, por ejemplo, un acreedor difícilmente puede tener. En cualquier caso, le corresponderá al juez o al notario considerar si ha sido suficientemente acreditada esa cualidad de llamada. ¿Cómo se realiza el procedimiento de la interpelación? Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria y, por tanto, está afectado por la ley 15/2015, que cambia fundamentalmente el procedimiento y convierte en el ámbito del derecho común en una vía únicamente notaria. Y en este punto debemos plantearnos cómo afectó la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria a Aragón. Y la primera pregunta es si estamos ante una norma 1005 de carácter sustantivo o procesal. Entiendo que el 1005 del 148 del Código Aragonés y correlativos de Navarra y Cataluña son normas procedimentales al servicio de una norma sustantiva. Y por lo tanto, aplicamos el 1005 desde la entrada en vigor del 2015 o no. Alguna sentencia, porque ha habido contradicción en este punto, ha entendido que sí, que tras la ley de jurisdicción voluntaria, aunque en aquellos territorios con derecho propio se aplicaba el 1005 y por lo tanto la vía tenía que ser notarial. Las más entienden que es un precepto sustantivo y no procesal y por lo tanto no dice que ganó respecto a aquellas sucesiones causadas. No me voy a extender en este tema, que es muy interesante, pero hace 2 o 3 años unas jornadas del Foro de Derecho Aragonés que trataron el profesor Ángel Bonet, mi compañero Adolfo Característico, aquí en Oria, analizaron los reflejos de la ley de jurisdicción voluntaria en nuestro derecho. ¿Qué ha hecho el legislador aragonés? Pues en esta tendencia hacia la desjudicialización que establece la ley de jurisdicción voluntaria, establecer una competencia compartida. Se aparta del criterio de 2005, mantiene la competencia judicial e introduce la competencia notaria. 2 posibilidades, como en muchos expedientes de jurisdicción voluntaria. Serán los interesados los que elijan una u otra. Los efectos obviamente son los mismos. Sí que desde el punto de vista procedimental existe alguna diferencia. Así, por ejemplo, el juez puede reducir el plazo de los 60 días para contestar, el notario no. El tema de la cartera, el notario cobrará por arreglo de documentos sin cuantía, la aplicabilidad o no del beneficio de justicia gratuita, o ciertas consecuencias de carácter de autoridades que tiene el juez y que no tiene el notario, que pueden determinar que el juez a lo mejor puede tomar determinadas decisiones en orden a la forma de realizar las comunicaciones o notificación, o en el caso de que exista algún tipo de oposición al expediente
entiendo que el notario aquí tendría que suspender el mismo, mientras que posiblemente el juez convertiría el mero expediente de jurisdicción voluntaria en un proceso de garantía. Serán estos aspectos y la agilidad y rapidez de una u otra vía la que determinará al particular si ejecuta por vía notarial o judicial. En cuanto a la tramitación, me centraré en el aspecto más notarial por ser el novedoso. Ni el Código Civil ni el derecho aragonés establecen normas sobre el procedimiento notarial. Diré alguna cuestión práctica. La competencia, entiendo que es competente cualquier notario. Obviamente, si ese notario no es competente para realizar la notificación, habrá que servirse del auxilio notarial de un notario competente en el lugar de requerimiento. En cuanto a la forma, lo fundamental es la comunicación, que implica tanto notificación como requerimiento. Ante la falta de normativa, en principio debería de entenderse que vale cualquiera de los medios establecidos por el artículo 202 y siguientes del Código Civil. Haré precisiones. Entiendo que no puede realizarse a las personas que dice el reglamento notarial, sino que sí que tiene que ser una notificación personal al requerido, al llamado. Y no a cualquier persona que se encuentre en el lugar de requerimiento. No obstante, si lo ponemos en relación esta norma con el 75 de la ley de notariado, podría admitirse cuando se trate de personas que el notario acredite de especial cercanía con la persona de requerimiento. Y en cuanto a la forma, habría cualquiera de los medios también del 202 y siguientes del reglamento notarial, correo certificado o personalmente. Excluyo la primera vía, y así se ha manifestado alguna resolución. Entiendo que debe realizarse personalmente. La Dirección General de otros expedientes de jurisdicción voluntaria ha exigido 2 notificaciones o 2 intentos infructuosos, el primero de ellos realizado personalmente por el notario. Hay mucha jurisprudencia sobre la materia, lo dejo para la ponencia escrita. Sí que me parece interesante destacar la importancia del lugar donde se realiza la notificación y requerimiento. Obviamente ese lugar nos lo dice el requirente, es el domicilio que nos dice. Requirente que a lo mejor puede no tener ningún tipo de relación con la persona del llamado, ni ser pariente del mismo, o incluso tener interés en una determinada resolución por una vía, como puede ser un acreedor de heredero. Creo que el notario debe de pedir alguna prueba de que ese domicilio es domicilio real, o bien empadronamiento, o bien si hace la primera notificación personal y no está la persona requerida a través de vecinos, etc., acreditar que este domicilio es si el requerido reside en el extranjero, habrá que realizar la notificación por vía notarial. Así, la resolución de la Dirección General, que cito en la ponencia escrita, permite la utilización del exhorto notarial, exhorto consular y tratados de países de la Unión Europea mediante el procedimiento que establece un reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo. Termino en este tema citando una resolución del 19 de noviembre del año 2020, ya sobre el 1005, tras la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria, que establece que es conveniente que exista un intento de notificación personal para, si resultase infructuoso, acudir luego a otros cauces de notificación distintos previstos en la legislación. Efectos de la notificación y requerimiento. Una vez producida la efectiva notificación, tanto si es en el Código Civil como en el derecho aragonés, el requerido tiene varias posibilidades. En el Código Civil, aceptar pura y simplemente, aceptar el beneficio alimentario por repudiar. En el derecho aragonés, las posibilidades son 2: aceptar o repudiar, ya que no existe la diferenciación debido a la existencia de un sistema especial de responsabilidad del heredero, lo que denominamos el beneficio. El notario advertirá de estas posibilidades y las consecuencias de la no contestación, es decir, de las consecuencias del silencio, que es otra posibilidad que tiene el requerido. ¿Y qué consecuencias son esas? En el ámbito del Código Civil, el silencio en la notificación implica la aceptación de la herencia. Aquí ha habido un cambio con la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria. Antes se hablaba de aceptación, ahora de aceptación pura y simple. Por lo tanto, se priva como una sanción más grave que antes al requerido de pedir el beneficio. Derecho catalán, tanto en su derecho anterior como en el vigente, establece la sanción más grave. Se entiende que el silencio equivale a la repudiación. De ahí el mayor celo en regular por el derecho catalán la forma de practicar las notificaciones. ¿Qué ha hecho el legislador aragonés en la reforma que estamos analizando del año 2020?
obviamente prescindiendo de la diferenciación de la afectación pura y simple y la beneficio alimentario, el legislador podía optar por la aceptación y repudiación. ¿Cuál de estas opciones es más correcta o adecuada? Correcta y adecuada son las dos. Debemos de preguntarnos desde el punto de vista práctico cuál es lo que pretende perseguir el legislador con una obra de ley. Obviamente parece que la solución de la renuncia es una solución desde el punto de vista práctico y de actividad más contundente, ya que la interpelación con aceptación permite saber con quién tenemos que partir, pero no cómo. Y obviamente parece lógico que si el heredero rebelde al cual se le ha querido forzar para que acepte o repudie, difícilmente querrá colaborar en la partición hereditaria. Únicamente quedará la vía judicial, en su caso si se tiene la posibilidad de nombrar contador partidor. La solución de la renuncia efectivamente allana la vía, el íter de la sucesión, cuyo culmen es la partición hereditaria, lo que queremos conseguir, el reparto de los bienes concretos entre los distintos herederos. Por lo tanto, es más fácil y acelera esta posibilidad. No obstante, la severa sanción puede plantear problemas de seguridad jurídica. Precisamente por eso el legislador catalán decía, regula la necesidad de 2 notificaciones personales, correo certificado con aviso de recibo y publicación de dictos en 2 periódicos. No pudiendo entrar en la validez competencial de esta norma procesal catalana, sí que es cierto que esta sanción de repudiación y sus efectos han generado problemas en la práctica. Hay varias resoluciones que entienden no realizada correctamente la notificación y por tanto no da validez a la interpelación, a pesar de que el notario había seguido todos los cauces correspondientes. En la ponencia escrita expongo más detenidamente estas resoluciones. Quizá estos problemas de seguridad jurídica han llevado al legislador aragonés a no modificar los efectos de la interpelación y se establece como sanción a la pasividad la aceptación de la herencia. Por lo tanto, habrá que contar con el llamado rebelde para intervenir en la partición hereditaria. ¿Qué conseguimos? Una legitimación procesal. Punto. Recordemos que una cosa es la aceptación y otra cosa es la partición. Una cosa tan obvia en ocasiones parece que se nos olvida, porque hay también resoluciones de la Dirección General tratando esta materia. Eso quiere decir que ha habido escrituras firmadas en ese aspecto y discusiones con el registro. Aceptación y partición obviamente son cosas distintas. La aceptación lo que permite es ingresar ese derecho hereditario abstracto, pero para que se convierta en un derecho concreto sobre bienes determinados o cuotas indivistas de los mismos, es necesario la partición. Y para esa partición es necesario el consentimiento de todos los herederos. Hay una resolución del año 2019 donde los hijos se practica la interpelación contra uno, no contesta, se tiene por aceptado. Va el otro hijo al notario, otorga una escritura, hace el inventario de los bienes y se adjudica la mitad indivisa de todos y cada uno. Llega al registro, la nota de calificación obviamente es negativa, pero en la propia resolución resulta que en otro registro también se había inscrito. Ya sabemos que no es vinculante para el registrado, pero lo puedo manifestar para ver que sí que hay alguna polémica o algún sector que entiende que eso se puede hacer. Obviamente no se puede hacer, son cosas distintas. En cuanto a los efectos, y con eso intento adelantar, el plazo legal de 60 días en Aragón para contestar no es un plazo como tal para contestar al acta, sino es un plazo para ejercitar las opciones concedidas. No hay obligación de contestar al notario residente, el notario que ha hecho el requerimiento, quiero decir, sin necesidad de contestar nada en el acta que estamos tramitando como expediente de jurisdicción voluntaria, el interesado ha podido ir a otro notario y aceptar por repudiar, con el derecho común aceptar el principio de inventario. No obstante, entiendo que el notario siempre tiene que mantener abierta el acta durante los 60 días. Si transcurrido ese plazo no ha comparecido, el notario cerrará dicha acta constatando simplemente lo ocurrido, que el llamado no ha comparecido en plazo. No cabe, como sugieren algunos compañeros, que el notario exprese que por no haber comparecido el interesado y no haber manifestado nada, la herencia se entiende por aceptar. Entiendo que esto solo podría hacerse si el legislador hubiera establecido la obligación de que ese llamado solo podía aceptar o repudiar ese notario que tramita el expediente de jurisdicción
no es así y por lo tanto puede haber una repudiación ante un notario distinto y esa acta o ese acta como expediente de jurisdicción voluntaria es un título legitimador, pero no, o al menos yo no lo hago entender o decir expresamente que se entiende la herencia por aceptar. Puede ocurrir lo contrario, que sí que comparezca ante el notario que está tramitando el expediente, manifestando que repudia la herencia o en el ámbito del derecho común que la acepta a beneficio del inventario. El notario lo hará constar así en el acta, en principio mediante diligencia, aunque por requisitos civiles de forma, en principio debería de otorgarse escritura de aceptación o repudiación. Voy a precisar un poquito esto y ya termino con otra cosa. El legislador, entiendo que en el 1005 y en el 348 del Código Aragonés, entiende que esta contestación se realiza en el curso del expediente de jurisdicción voluntaria, por lo que se trataría de una previsión legal específica que, unida a lo dispuesto en el artículo 198.5, podría permitir que la aceptación se realizase en el propio acta, cumpliendo el notario los requisitos de identificación y juicio de capacidad y prestando el consentimiento el interesado mediante su firma. Parece en este sentido que una resolución de la Dirección General afirma que estas declaraciones de aceptación o de renuncia deben hacerse constar ante el notario dentro del mismo acta con cargo al requerente. También me planteo las posibles, pero no voy a entrar por motivos de tiempo, la posible eficacia o consecuencias de las manifestaciones verbales que podría hacer el propio requerido, el llamado, en el momento de que el notario va a su domicilio. Estará en la ponencia escrita, pero no me meto en ella por cuestiones de tiempo. Lo que sí es rechazable cualquier notificación que se realice por productos escritos, burofax, correo certificado, correos electrónicos, etc. Y por último, en cuanto a estos plazos de 60 días que el notario no puede tocar, únicamente entiendo que pueden verse afectados si existiera en la herencia o el llamado fuera menor de edad o con la capacidad modificada judicialmente, ya que la repudiación, si el interesado, su representante legal, en este caso, va a comparecer el notario para repudiar, sabemos que requiere autorización judicial o en la labor autorización de la Junta de Parientes. También en la redacción escrita me planteo este tema, tanto si existe este supuesto de menor, de tutela, de curatela. Termino la ponencia por razones de tiempo, expresando simplemente un tema de derecho transitorio. Entiendo que la interpelación notarial se puede ejercitar respecto a cualquier tipo de sucesión, no solo las sucesiones posteriores a la entrada en vigor de la reforma del año 23, así se deriva de la disposición transitoria cuarta y tercera del Código Civil, las nuestras, e incluso una resolución de la Dirección General que establece no en esta materia, pero sí cuando entraron en vigor en el año 95 las declaraciones de herederos notariales, y obviamente se podían tramitar respecto a cualquier sucesión causada con anterioridad a esa modificación. Sin más que agradecerles a todos ustedes su atención, espero que haber cumplido con la cuota masculina de esta mesa también ha sido satisfacción, y paso la palabra a la moderadora y a mis compañeras. Muchas gracias, Tomás. Siempre hablo en nombre de todos cuando pienso que efectivamente has cumplido con toda satisfacción el papel que tenías encomendado. Bueno, finalmente voy a presentar a Isabel Caudevilla y a Carmen Lao, pues a las que me hace especial ilusión presentar, porque son compañeras de la Dirección General de Servicios Jurídicos. La persona que está más cerca de mí es Isabel Caudevilla y a continuación Carmen Lao. Como he dicho, pues son letradas de la Dirección General de Servicios Jurídicos desde 2007 y 2002 respectivamente, y entre los asuntos que tienen encomendados pues están precisamente los del Departamento de Bienestar Social y Familia y los de la Dirección General de Patrimonio. Y llevan ambas muchos años tratando con este tema, así que son expertas, perfectamente expertas en la materia. Y además, pues ya recientemente, desde la creación de la Fundación para el Apoyo de la Autonomía y las Capacidades de las Personas en Aragón, pues se han ocupado ambas de todos los procedimientos judiciales a los que ha dado lugar la creación de
la Fundación por las funciones que desempeña, no me refiero porque sea especialmente litigiosa, sino por las funciones que desempeña y, por lo tanto, en su representación de la comunidad autónoma también en su calidad de heredera legal a la Así que, pues, sin más, voy a dar a Isabel. Buenas tardes a todos. Ya siento ser repetitiva, pero creo que tengo que comenzar agradeciendo a todas las instituciones que organizan este foro de Derecho Aragonés la invitación a participar. La verdad es que me hace mucha ilusión, porque también me ha permitido conocer a las personas a las que tenía Tomás, a los que no había coincidido en mi vida profesional, y ha sido la verdad un placer, porque yo creo que nos hemos organizado y coordinado muy bien. Colaborar con mi compañera Carmen, con la que, como ha dicho Esperanza, pues comparto materias desde hace tiempo, experiencias del día a día y de la que aprendo muchísimo. Ahora nos corresponde a nosotras analizar las modificaciones en el libro tercero que afectan de una manera u otra a la Comunidad Autónoma de Aragón. Y me van a permitir que nosotras, entre las funciones que tiene la Dirección General de Servicios Jurídicos, está la de informar preceptivamente los anteproyectos de ley. En estos informes analizamos distintas cuestiones como competencia, el órgano competente para la elaboración, el procedimiento y también el contenido material de la norma. Es cierto que sobre razones de conveniencia o oportunidad nosotros entendemos que donde nos tenemos que centrar es en las cuestiones estrictamente jurídicas, y por eso entendemos que otras razones son decisiones del órgano encargado de redactar y elaborar los anteproyectos de ley y no nos centramos tanto. Pero en esta ocasión nos van a permitir que vamos a traspasar un poco estos límites y sí que vamos a referirnos a ellos, puesto que en este caso entendemos que el legislador aragonés ha aprobado dentro del título competencial que le habilita esta ley en 2023, y lo que sí que queremos poner de manifiesto, y así lo ha manifestado también Cristina, que es cierto que durante el procedimiento de elaboración, que todavía pueden acceder y está disponible en el portal de transparencia, pues hubo distintos órganos, como fue la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, también la Dirección General de Organización y Patrimonio y la Dirección General de Servicios Jurídicos en distintos informes, las que sí que se refirió a la conveniencia y necesidad de esta reforma. Y también a la hora de plantear esta ponencia, pues nos gustaría generar un debate o transmitirles ciertas dudas o planteamientos que entendemos que no son sobre la calidad de la norma, insistimos, pero sí que sobre la interpretación y resolución de algunos de los expedientes, pues entendemos que tienen un recorrido. A mí me toca analizar el artículo 473, que se encarga de la disposición a favor del alma o a favor de los pobres. Esa es la titulación. Hay que decir que este artículo 473 se modifica en lo relativo a las disposiciones sucesorias genéricas para obras asistenciales, precisando cuál debe ser el destino de los bienes heredados o del importe de su herencia. Entendemos que a la vista de la redacción del artículo 473, que tienen allí las reglas para la aplicación de estas disposiciones sucesorias, son tres. La primera afectaría a las disposiciones para sufragios y obras pías que se hayan hecho indeterminadamente. La segunda es la disposición a favor de los pobres en general, que no precisen su destino. Y la tercera es la disposición para obras asistenciales también que no precisen su destino. Entendemos que los dos primeros supuestos no se han visto modificados y los cambios van a afectar exclusivamente a las reglas aplicables cuando la Diputación General de Aragón es la encargada de disponer de los bienes atribuidos para obras asistenciales sin más precisión. En estos casos, si lo pueden ver en su pantalla, lo que se establece es una preferencia, en primer lugar, a favor de la entidad del sector público que es responsable de la aplicación de las medidas de apoyo a aquellas personas que se hayan precisado para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, y también una preferencia a favor de centros de titularidad pública del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Estas reglas de preferencia vienen a sustituir la anterior, que era la última residencia habitual del disponible. La primera observación que podemos hacer a la nueva redacción es que, ya lo ha comentado Cristina y también se advirtió durante el procedimiento de elaboración, es que siendo que se está trabajando actualmente por la Comisión de Derecho Civil de Aragón en la reforma integral de nuestro Código de Derecho Foral en materia de personas con discapacidad, se entendía que esta modificación del artículo 473 pues podría haberse esperado e incluirse en esta reforma integral en materia de discapacidad que todos esperamos porque es muy necesaria. Sí que es cierto que los órganos encargados de la
tramitación de esta norma, pues entendían que no deja de ser una modificación independiente y que era posible su introducción con anterioridad, como decimos, a esta reforma en materia de discapacidad. La segunda de las cuestiones que tenemos que analizar y que también se puso de manifiesto en el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos es si esta reforma, que se ha introducido en el apartado del tercero del artículo 473, es una modificación propia del derecho foral o nos encontramos con una modificación que es esencialmente administrativa, porque no deja de ser una norma que está destinada a la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y cómo tiene que destinar unos bienes muy concretos. Me parece imprescindible señalar que la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, como ustedes saben, actúa con personalidad jurídica única y aquí el legislador aragonés no ha dejado de establecer una preferencia a favor de la entidad del sector público y de un centro residencial de titularidad de IAS. Me van a permitir la expresión coloquial, parece que todo queda en casa, al final parece que todo es administrativo. Bien, pues yo les diré que desde mi experiencia profesional, cuando veo este tipo de modificaciones, lo que intuye es que algo ha habido en la práctica administrativa que hace que el legislador se haya planteado que tiene que introducirse una modificación en los términos que se han hecho. También les adelanto que no les voy a poder dar la solución, yo les voy a dar una opinión, pero la solución no la tengo. Pero sí que me parece interesante porque, como decimos, entendemos que, o yo entiendo que es una cuestión administrativa y no solo eso, sino que no sé hasta qué punto era necesario introducirlo en el Código de Derecho Foral porque ya teníamos en las normas patrimoniales estas previsiones que permitían establecer reglas de preferencia a favor de estas entidades. Para ello tendríamos que ir al decreto legislativo 1/2023, que es por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón. Concretamente, el artículo 20 es el que establece que la Comunidad Autónoma de Aragón puede adquirir herencias que le hayan sido deferidas testamentariamente, por pacto o en virtud de la ley. Y también el artículo 23 es el que nos dice que corresponde al Gobierno de Aragón, mediante decreto, aceptar o repudiar las herencias tanto a favor de la Comunidad Autónoma como de sus organismos autónomos. Dentro del análisis de estas normas administrativas no podemos dejar de citar el decreto 185/2014, que es el que establece regula las actuaciones administrativas en la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma y en estos casos el artículo 473 de disposiciones voluntarias a favor de personas indeterminadas. Decreto que está vigente, aunque también aprovecho para decir que a la vista de su lectura y cuando se analiza, queda claro que atendiendo a las distintas modificaciones que ha habido en las normas patrimoniales en 2016, 2023 y ahora con la modificación del Código de Derecho Foral, pues a mi juicio resulta imprescindible que se modifique. Pero este decreto 185/2014 es el que regula un órgano colegiado especial, que a lo mejor seguramente a muchos de ustedes les suena, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se denomina la Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es el que materializa este mandato que se recoge en el derecho foral a la Diputación General de Aragón de manera genérica para que ordene el destino de estos bienes. En la ponencia por escrito, que tendré con mayor detenimiento, ahora por razones de tiempo lo voy a decir a pinceladas, ese Real Decreto, disculpen, el decreto 185/2014 en los artículos 15 a 24 sucesivamente va regulando la composición, las funciones, el procedimiento de reparto, los beneficiarios, los criterios interpretativos. A efectos de lo que nos interesa, el 473 queda claro que entre las funciones de esta Junta Distribuidora de Herencias se encuentra la de designar a las entidades asistenciales beneficiarias de los bienes en estos casos, cuando las disposiciones se hayan hecho de una forma genérica. Respecto de las beneficiarias, de aquellas entidades beneficiarias, pues se encarga el artículo 19 y que nos dice que son aquellos establecimientos de beneficencia, asistencia o acción social con preferencia a los radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubiese tenido su último domicilio y en su caso en la comarca respectiva. Es cierto que este decreto establece esta preferencia en función del último domicilio, pero también es cierto que el artículo 19, apartado tercero de este mismo decreto, permite a esta Junta Distribuidora de Herencias que decida
que estos bienes heredados por la Comunidad Autónoma de Aragón se puedan aplicar a la creación y al mantenimiento de establecimientos de asistencia social de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos, es decir, a centros de titularidad pública del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. ¿Por qué les digo esto? Pues porque entendemos que con la normativa en materia de patrimonio que había, ya existía la posibilidad de que la Junta Distribuidora de Herencias ya entendiese que podrían ser beneficiarios o la Fundación Pública o bien el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Durante el procedimiento de elaboración, los órganos encargados de la elaboración de este anteproyecto, frente a estas observaciones que se realizaron tanto por la Comisión de Derecho Civil como por la Dirección General de Patrimonio, lo que dijo es que no se aceptaba porque se entendía que sí que resultaba imprescindible modificar este apartado tercero y añadirlo por razones de seguridad jurídica, para que quede expresamente en una norma que estas reglas de preferencia en estos supuestos de cuando están realizadas de una forma genérica e indeterminada. Si me permiten, esto es una opinión personal, yo creo que más que seguridad jurídica, si me he explicado bien, que espero haberlo hecho, lo que hay es un cambio esencial. Hasta ahora la Junta Distribuidora de Herencias era quien decidía a dónde iban el importe de estos bienes o estos bienes, pero tras la modificación de la norma ya no es una posibilidad, sino que es una obligación que se impone, que yo entiendo que la Junta Distribuidora de Herencias va a tener que tener en cuenta a la hora de realizar esta distribución. ¿Y cuáles son los efectos que va a tener en el futuro o problemas que se nos ha planteado esta redacción del artículo 473? Pues como muy bien ha dicho Cristina, en el preámbulo de la norma lo que nos dice es que la justificación de la modificación de estos artículos es porque es por los nuevos valores sociales en materia de capacidad que están vigentes actualmente en la sociedad. A la vista no solo del preámbulo, sino también de las memorias justificativas que constan en el procedimiento de elaboración, yo creo que hubiese sido aconsejable una justificación mayor del porqué de este cambio y de estas modificaciones, por ejemplo, del artículo 473 y del 536. Y luego es que además hay determinadas cuestiones que en la práctica entendemos que también pueden suscitar dudas, porque, por ejemplo, la Comisión de Derecho Civil también puso de manifiesto que en estas reglas de preferencia no se había establecido ningún plazo mínimo. Por ejemplo, una persona puede estar sujeta a unas medidas de apoyo que sean prestadas por esta Fundación Pública desde hace un mes. Ya se aplica esta regla de preferencia frente a los establecimientos del municipio donde ha tenido su residencia habitual. Lo mismo, una persona ha residido en su domicilio en un breve periodo de tiempo, la residencia habitual está situada en una residencia de días, ya opera esta preferencia. O también se puede dar la doble condición, una persona que está sujeta a medidas de apoyo y que también reside habitualmente en una residencia de titularidad de días. La Comisión de Derecho Civil lo que dijo fue que se podía haber establecido un reparto equitativo de al 50%. Todas estas, no se atendió a todas estas alegaciones. Sí que es cierto que respecto del reparto podemos aplicar el artículo 21 del decreto que ya he citado, del 185/2014, que sí que permite que cuando se cumplen varios requisitos, la Junta Distribuidora de Herencias puede optar por un reparto entre ambas. Pero la última reflexión que quiero hacer es que, nos podemos plantear que resulta conveniente, necesario, justo beneficiar en este reparto a la Fundación Pública o a una residencia de titularidad de días al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Entiendo que todos aquí tenemos claro las importantes funciones en materia social que realizan tanto la Fundación, la anterior Comisión de Asistencia Jurídica, como el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Pero sí que es cierto que no hay que perder de vista que el legislador aragonés en este caso no ha optado por la fórmula que se recoge, por ejemplo, en la compilación del derecho civil foral de Navarra, que es que todos estos importes, el caudal hereditario, todos estos importes van directamente a los presupuestos de la comunidad autónoma, sino que en nuestra comunidad autónoma esta labor se ha dejado a la Junta Distribuidora de Herencias. Entonces, a la hora de planificar y de pensar esta ponencia, me pareció interesante acudir a la
página del Gobierno de Aragón, donde constan los datos sobre la Junta Distribuidora de Herencias y están reflejados y se puede acceder a todos los anuncios de las distintas reuniones que se han celebrado y los acuerdos que ha llegado desde 2001 hasta 2023. Y es cierto que se aprecian dos cuestiones importantes. La primera, una es el importe de las cantidades que reparte la Junta Distribuidora de Herencias, que desde 2001 hasta 2023 es 13.345.338,39 euros. Y la otra es quién es mayoritariamente las entidades beneficiadas en estos repartos, que son entidades sociales, privadas, pero sin ánimo de lucro, fundamentalmente son residencias de ancianos o, como decimos, entidades de diversa índole. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el legislador aragonés, con esta modificación claramente, y así lo podremos comprobar en el futuro, lo que ha pretendido es que una parte de estos importes pues vaya directamente a la Fundación Pública y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y las personas que se van a ver, o las entidades que se van a ver afectadas por esta decisión, son estas entidades privadas sin ánimo de lucro que se dedican a temas de asistencia social. Y un último dato que me he quedado para terminar, porque sí que he intentado pues, que les resultase interesante este artículo, plantear cuestiones y demás, pero claro, me gusta bajar a la práctica y decir, bueno, voy a preguntar cuántos testamentos a favor de los pobres en general o para obras asistenciales genéricas ha aceptado la Comunidad Autónoma de Aragón y ver cómo va a afectar en el futuro. Y aquí me llevaron un poco de desilusión porque me han dicho que ninguna, que en el histórico del Servicio de Patrimonio pues no consta ninguna, que son muy pocas los testamentos que han sido en los que se ha designado a la Comunidad Autónoma de Aragón como beneficiaria. En ocasiones sí que ha sido a residencias o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pero ese no es este caso, porque eso se acierta la herencia a favor de Elías, y entonces no les voy a poder decir qué problemática ha habido. La que va a haber no lo sé, porque es cierto que mi margen es muy pequeño de comparación, pero sí que creo, y así me sirve para enlazar con la ponencia que ahora va a hacer Carmen, que sí que creo que va a tener incidencia con la sucesión legal del artículo 536 el reparto de estos bienes. Así que muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también quería agradecer la invitación para participar en los siguientes encuentros del Club de Derecho Aragonés, y también para mí es un placer conocer a Cristina y a las demás y colaborar con ellos y con mi compañera Isabel en la preparación de esta ponencia. Mi correspondencia es con una modificación que la Ley de 30 de marzo de 2023 va a cabo en el artículo 536 del Código del Derecho Foral de Aragón, que regulaba este artículo antes de la reforma y que regula a partir de la reforma legislativa llevada a cabo. Pues bien, como pueden ver en la pantalla, antes de la reforma legislativa, este artículo regulaba únicamente el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, al reconocer de preferencia la sucesión legal de los enfermos fallecidos en él. A partir de la reforma legislativa llevada a cabo, el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia se mantiene en los términos en los que estaba redactado, ya que la reforma lo que tiene por objeto es extender el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia a otras dos instituciones. Por un lado, la entidad pública responsable de la aplicación de las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y por otro lado, a el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, reconociéndoles preferencia en la sucesión legal de las personas a las que proporcionan atención. Y ello, como se dice expresamente en el preámbulo de la ley, por entender que responde al mismo fundamento e identidad de razón. De la simple lectura del nuevo artículo 536 del Código del Derecho Foral de Aragón puede apreciarse, por tanto, un cambio sustantivo en la regulación que se hace en el Código de la sucesión legal, cuyo orden de llamamiento se cierra con el llamamiento a la comunidad autónoma para el caso de los causantes que con medida civil aragonesa fallezcan sin haber dispuesto voluntariamente de sus bienes y sus parientes con derecho a suceder y cónyuge. Si bien se efectúan de esta regla, y precisamente por ser llamados con preferencia, las instituciones que gozan de los privilegios que están establecidos en el nuevo artículo 536 que paso a analizar. El primero de estos privilegios es el del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Es sabido que este hospital fue fundado por Alfonso V el Magnánimo en el año 1425 y le fue concedido precisamente el reconocimiento de sus fines de caridad y asistencia de carácter universal, el privilegio de ser llamado con preferencia a la sucesión legal de los enfermos fallecidos en él por un acto de corte del año 1626. Y este privilegio se ha mantenido en el derecho
El legislador aragonés también mantiene el destino que se le debe dar a los bienes que da el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, señalando que la Diputación General de Aragón, y esto lo pone así porque el hospital carece de personalidad jurídica propia, destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de las instalaciones y las condiciones de asistencia del hospital. El segundo de los privilegios que se establecen en el artículo 536 del Código de Historia de Aragón es a favor de la entidad pública responsable de la aplicación de las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, a ser llamada con preferencia a la sucesión legal de aquellos causantes que fallezcan durante la vigencia de las medidas de apoyo prestadas por esta entidad pública. ¿Cuál es esta entidad pública en la actualidad? Pues en la actualidad es la Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las Personas de Aragón, que fue creada por acuerdo del Gobierno de Aragón del 18 de mayo del 2022, acuerdo que también aprueba sus estatutos y que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón el 29 de junio del 2022. Se trata de la fundación de una entidad de naturaleza fundacional del sector público autonómico de Aragón que está adscrita al departamento competente en materia de servicios sociales. En la actualidad es el Departamento de Bienestar Social y Familia. La fundación tiene una personalidad jurídica propia, también tiene plena capacidad de obrar y patrimonio propio, y sus fines son de interés general y sin ánimo de lucro, y aparecen reflejados en sus estatutos. Me van a permitir que les lea dos de ellos para que entiendan la materia que es objeto de la presente ponencia. El primero de estos fines es la protección jurídica, patrimonial y social de las personas mayores de edad con las medidas judiciales o voluntarias de apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica a través del ejercicio de la tutela, de la curatela, de la defensa judicial o de cualquier otra medida protectora o de apoyo encomendada al Gobierno de Aragón por la autoridad judicial. Y el segundo de los fines de interés general que me interesa reseñar es el de la promoción y capacitación de las personas sometidas a medidas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, para que, en medida de sus posibilidades, se señalan los estatutos, puedan desempeñarse de la forma más autónoma posible en su vida diaria y ser protagonistas de sus propios procesos de vida y en la adopción de las decisiones que les conciernen. Por tanto, la Fundación de reciente creación lo que viene es a desempeñar las funciones legalmente encomendadas a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de asistencia y protección social a las personas que se encuentren en situación de necesidad de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica y que hasta la creación de esta fundación venían siendo desempeñadas por la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos, que había sido creada por el decreto del 6 de octubre de 1998, decreto que a su vez ha sido derogado por el decreto de 12 de noviembre del 2022, decreto este último que ha entrado en vigor recientemente hace 3 días, el 11 de noviembre de 2023, según su disposición final primera. Y el legislador, al igual que hace con el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, también fija el destino que se le debe dar a estos bienes, y así señala que la entidad pública deberá destinar los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de la atención de las personas que precisen medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica. Y por último, el tercer privilegio que establece el nuevo artículo 536 del Código de Derecho Foral de Aragón es el privilegio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al ser llamado con preferencia a la sucesión legal de los causantes que hubieran tenido su última residencia habitual en un centro residencial de su titularidad. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales es un organismo autónomo que está adscrito al Departamento de Bienestar Social y Familia y que, de conformidad con su ley de creación del 22 de mayo de 1996, tiene personalidad jurídica propia, tiene también tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión. Y entre sus competencias está la de la prestación de los servicios y la gestión de los centros sociales que sean de competencia o titularidad del Gobierno de Aragón, así como la puesta en marcha de las actividades y servicios en materia de acción social previstas en el Plan Aragonés de Servicios Sociales. El legislador, como podrán leer, también determina el destino que se le debe dar a los bienes heredados por el IAS, aunque aquí utiliza un adverbio que no utiliza en el caso ni del hospital ni de la fundación pública, el adverbio preferentemente, de tal forma que señala que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales destinará preferentemente los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del centro residencial en que fallezca el causante. Pues bien, entiendo que valoradas todas estas funciones y competencias que desempeñan ambas instituciones, tanto la Fundación Pública como el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, resulta evidente la trascendental labor que tiene en la sociedad aragonesa actual y
creo que el legislador aragonés ha venido a reconocerlo mediante el establecimiento de los privilegios y de tal forma que lo que supone una equiparación a efectos de la sucesión legal con el privilegio de Nuestra Señora de Gracia. Ahora bien, en la redacción del artículo podrán observar que se utiliza hasta 4 veces la expresión con preferencia, lo que podría generar dudas acerca de si el legislador ha tenido la voluntad de establecer un orden de prelación en el llamamiento de las instituciones según las circunstancias que concurran en el causante fallecido, porque la casuística puede ser muy barata, muy variada. En ese sentido, puede ocurrir, por ejemplo, un causante que fallezca en el hospital con una medida de apoyo prestada por la Fundación y que tenga su última residencia en un centro de titularidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, o bien un causante en el que concurra dos cualesquiera de estas circunstancias. Aunque en la redacción del artículo no se ha establecido una numeración ordinal, parece razonable entender que sí se ha establecido una orden de prelación en el llamamiento de las instituciones en caso de concurrencia de las 3 o 2 de cualesquiera de estas circunstancias, teniendo en cuenta además que el legislador no ha optado por establecer un reparto por partes iguales o por cuotas o por porcentajes en el llamamiento de las instituciones. Y además entiendo que ha querido también favorecer al Hospital de Nuestra Señora de Gracia, probablemente por el amparo histórico de su privilegio, que tiene una tradición secular. De tal forma que entiendo que se ha producido establece una orden de apelación en el llamamiento de las instituciones excluyente y en cascada. Por otro lado, también me gustaría poner de relieve abrir el debate, si bien estas cuestiones también ya han sido tratadas de forma muy acertada, sobre la falta de conveniencia y la necesidad de llevar a cabo la modificación del artículo 546 del Código Foral de Aragón, y que ya se expuso en el procedimiento de elaboración de la norma, tanto como por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil en su informe de 20 de julio de 2022, como por parte de dos direcciones generales del Gobierno de Aragón, como la Dirección General de Patrimonio y Organización y la Dirección General de Servicios Jurídicos. Sobre la falta de conveniencia, se advirtió al Gobierno de Aragón que era mejor posponer esa reforma a que se llevara a cabo la reforma integral del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de discapacidad. Sin embargo, el Gobierno de Aragón no aceptó esta recomendación, considerándose que se trataba de reformas legislativas distintas y que era oportuno abordar la reforma legislativa del artículo 536 sin que estuviera condicionada por el debate más sosegado que requiere la revisión integral del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de discapacidad. Y también se advirtió al Gobierno de Aragón sobre la falta de necesidad de llevar a cabo la modificación legislativa del artículo 536 del Código, atendiendo la propia regulación que ya se contenía en el Código de Derecho Foral de Aragón y en la legislación patrimonial, considerándose que la nueva regulación no constituía una materia propia del derecho civil aragonés, sino una cuestión administrativa referida a la decisión del Gobierno de Aragón sobre el destino que se le debe dar a los bienes heredados por la comunidad autónoma por sucesión legal. Y en este sentido se mencionaba el artículo 535.2 del Código de Derecho Foral de Aragón, que exige que la Diputación General de Aragón destine los bienes heredados por el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la comunidad, con preferencia a los radicados en el municipio aragonés de donde el causante hubiera tenido su último domicilio. Y en la legislación patrimonial, en concreto en el decreto 18 de noviembre de 2014, en su artículo 17, le señala que le corresponde a la Junta Distribuidora de Herencias designar, en el caso que sea declarada heredera a la comunidad autónoma, los establecimientos de asistencia social beneficiarios de las herencias, con indicación de las cuotas correspondientes a los mismos. Sin embargo, la referencia realizada al Gobierno de Aragón tampoco fue atendida al considerar que era necesario mantener los dos privilegios a favor de la Fundación y a favor de ellas, de tal forma que fueran llamadas como herederos y no como meros destinatarios de los bienes. Y además, en coherencia con los nuevos valores sociales en la materia de la atención a las personas necesitadas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica y, en particular, el cambio de paradigma que supone la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue suscrita en Nueva York el 13 de diciembre del 2006 y ratificada por España el 23 de noviembre del 2007, con publicación en el Boletín Oficial del Estado del 21 de abril del 2008. Por último, me gustaría poner de relieve que desde la entrada en vigor de este artículo 536 del Código de Derecho Foral de Aragón, ningún problema jurídico ni práctico se ha planteado. No se prevé que haya que tramitar un número elevado de expedientes. De hecho, desde los meses que llevan en vigor
este artículo por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. No se ha iniciado ningún expediente para declarar la ley a su favor por aplicación de este privilegio. Y respecto a la Fundación, por parte de la Dirección General de Patrimonio, se ha comunicado al Departamento de Bienestar Social y Familia para su traslado a la Fundación de 2 expedientes respecto a los causantes que fallecieron estando vigente la tutela, pero ejercida por la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial. Por otra parte, lo que se refiere al establecimiento de estos dos nuevos privilegios, en sí mismos no tienen por qué implicar una modificación de la legislación patrimonial, en concreto del decreto de 18 de noviembre de 2014, teniendo en cuenta el objeto de este decreto, que es el de la regulación de las actuaciones administrativas en sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, y porque la Junta Distribuidora de Herencias no va a participar en el destino de los bienes heredados por la Fundación o por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Sí que creo que el establecimiento de estos privilegios va a suponer una reducción o una merma de los fondos hereditarios a distribuir por la Junta Distribuidora de Herencia a favor de las entidades de asistencia a acción social de carácter público y sobre todo de carácter privado y sin ánimo de lucro. Pero la novedad legislativa es muy reciente, lleva unos pocos meses en vigor y habrá que dejar que transcurra el tiempo para comprobar la incidencia real de la aplicación de estos dos nuevos privilegios establecidos en el artículo. Muchísimas gracias por su atención. De los asistentes, como les he comentado antes, les recuerdo que por favor tienen la amabilidad de presentarse cuando tomen la palabra, así quedará registrada en la grabación la persona que está interviniendo. No sé si en Aragón, como soy José María Navarro, en Aragón de los 4 ponentes con las excelentes intervenciones, y me gustaría decir una palabra, digo una pregunta a Tomás, relativa al acta de notificación. El legislador aragonés podría haber regulado cómo se notifica a la persona a la cual se está refiriendo para que haga la aceptación o repudiación, pero no lo ha hecho, a diferencia del legislador catalán, por ejemplo. Entonces, si no hay normas procedimentales sobre cómo verificar la notificación por el notario, habrá que acudir al artículo 202 siguientes del reglamento notario. Allí lo que dice en principio es que hay 2 modos válidos de notificar, uno por correo certificado con el uso de recibo y otro personalmente. Entonces parecería que conforme el reglamento notarial sería un modo adecuado de actuar, el primero un intento de notificación personal y si para casa la notificación por correo certificado con el uso de recibo, que es la regla general. Sí que es cierto que el derecho catalán prevé 2 notificaciones personales, pero creo que también ha citado una resolución del 2020 que habla de una sola notificación. Lo del tema de la que haya una única notificación tiene, en mi opinión, un fundamento de tenor literal de la ley o de tenor literal del argumento. Y luego, estas otras medidas complementarias como publicaciones en diarios o edictos estarían muy bien, pero siempre y cuando tuvieran también un reflejo legal en el que nos permitiera apoyarnos en ellas. En resumen, el domicilio es el lugar de ejercicio de los derechos, pero también de cumplimiento de las obligaciones. Por tanto, tiene que estar abierta también a la posibilidad del correo certificado para el supuesto en el cual haya previamente fracasado el intento de notificación personal. Entonces, lo que propongo es, en defecto de normas procedimentales sobre cómo notificar, aplicar el 202 siguientes del reglamento notarial de modo adecuado. Gracias. Bueno, creo que coincide un poco con lo que yo he señalado, tanto en determinados expedientes de publicidad voluntaria como en esa resolución que os he citado, se habla de 2 notificaciones infructuosas de la preliminaria realizada personalmente. Evidentemente no hay norma procedimentaria, por lo tanto se aplicaría el reglamento notarial, incluso si me apuras, si consideras que la primera notificación la realizas por correo certificado, desde el punto de vista del reglamento no estaría equivocado. Personalmente no opino eso. Opino que hay que realizar al menos una notificación personal
Y si esa notificación es infructuosa, yo también he comentado que me aseguraría de que el lugar designado por el requirente efectivamente es ese, para luego proceder a una segunda notificación, que evidentemente ya puede ser por la vía de correo certificado, como señala la resolución que os acabo de citar y como se prevé en otros expedientes. Bueno, pues soy José Luis Morego, catedrático de Derecho Civil ya jubilado, y ante todo pues quiero empezar felicitando a los 4 ponentes de hoy. Nos han mostrado la complejidad que ya conocemos que tienen casi siempre las normas jurídicas cuando intentamos concretar su significado preciso, ¿no? Mi intervención, que la traigo un poco ya aquí, digamos, escrita a los márgenes de la empresa, va a ser un poco atípica, ¿no? Va a ser una reflexión sobre la elegancia juris o su carencia. Me pareció ver que unas cuantas frases de la ley probablemente se entiende lo que quieren decir, pero que se podrían haber redactado mejor, ¿verdad? Yo voy a leer estas frases y espero que me hagan entender y ser capaz de explicarlo con la fluidez que se merece. Aunque reconozco que me veo un poco apurado porque llevo la gafas de leer de lejos, la letra es pequeña y también está en la mano y un poco pequeña, ¿no? Entonces, si les parece, voy un poco leyendo y comentando cómo está escrita la frase, cómo creo yo que hubiera debido estar escrita para que los juristas aragoneses tengan el prestigio que merecen, que tengamos. Artículo 328. Causa de indignidad. B. El que fuere condenado por su prestación por haber atentado contra la vida del causante, el que fuere es un futuro imperfecto que tiene una proyección hacia el presente o el futuro, ¿no? Temporalmente. Entonces, como sabemos, el causante es, por definición, una persona ya fallecida. Entonces, a mí me suena bastante mal esa relación de que el que fuere, luego terminar hablando de un atentado contra la vida del causante. Además, los causantes, parece que hubiera existido un atentado contra la vida del causante. El causante ya está muerto, porque suena. Cuando lo leí, me pareció que esto se podría haber mejorado, que se podría ir bueno, la letra B de este mismo artículo 328. Otra vez, el que fuere condenado, pues ya digo que tiene proyección temporal o al presente o al futuro, condenado por sentencia firme, por acusación o denuncia falsa contra el causante, se puede hacer una acusación de denuncia, ¿no? Ha muerto ya, porque extinguir al causante, a su vida, su personalidad jurídica, pues ya no la tiene, ¿no? Bien, apartado F, el que con amenaza, fraude o violencia obligare al causante, bueno, el causante, insisto además, ha fallecido, no se le puede obligar a nada, ni se le puede presionar con ninguno de los métodos fraudulentos de violencia, de amenaza, etc. Letra H. Cuando el causante haya precisado medidas de apoyo, yo diría al causante que está muerto y ya no necesitará medidas de ningún tipo de apoyo. No me ha costado nada decir cuando el causante haya precisado en vida de medidas de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Se hubiera podido decir mejor pues, con frases como hubiera sido condenado. Hay una frase que dice
en las sucesiones de personas sobre las que versará la pena y sus descendientes. Habría que haber dicho en las sucesiones de las personas sobre las que haya versado, creo yo, en la pena y las que, en las que sus descendientes. Por eso creo que ayuda a todo turista que lo lee a entenderlo mejor y, bueno, incluso a la alumna que empieza a estudiar en la carrera. Yo no he llegado a mencionar en la letra H, sí, lo mismo podríamos decir, pero aquí no es tan fácil. En el artículo 473, ¿verdad? Se habla de cómo se hay que vender los bienes que se destinan a los pobres, etc. Pues se venden y luego habría que haber hablado de dos mitades, porque el texto habla de que los destinen, después de haber hablado de las mitades, los destinen los bienes, ¿no? Debió decirse la destinen, porque es la parte del valor de la mitad, y luego se habla de la otra mitad, ¿no? O sea que hay una confusión entre los plurales y los singulares que hace a la lectura la dificulta un poco en última instancia. En el apartado tercero, letra A, algo parecido. Si el causante hubiera sido persona con discapacidad sujeta a medidas de apoyo para el ejercicio de su discapacidad, la Diputación General de Aragón destinará los bienes o el importe de su venta a las entidades del sector público responsable de la aplicación de las medidas de apoyo de las, del causante, no debemos decir las personas que las hayan precisado, las medidas que haya precisado el causante en vía les precisó o algo así, ¿no? De modo que aquí otra vez los singulares y los plurales pues se echan erróneamente, ¿no? Podría decir más ejemplos, pero bueno, yo creo que estos es suficiente, ¿no? Debo decirles que yo he explicado 24 años a mis alumnos en la facultad el Código Civil Español, ¿no? Y pienso, bueno, que ya los grandes maestros, de Castro, el propio maestro profesor La Cruz y otros muchos, que es admirable en el Código Civil el sobrio castellano tan bueno con que se explicaban las normas, ¿no? De luego, aseguro que nunca he encontrado una norma que presuponga o hable del causante como si estuviera vivo. Cuando la Comisión Legisladora de Derecho Foral Aragonés hizo la formulación de la Ley de Sucesiones, yo envié unos escritos, una serie de sugerencias, que por cierto me siguen pareciendo muy convincentes y que han mejorado bastante la técnica de la ley, pero no fueron atendidas, ¿no? Pero entre esas sugerencias había una larga lista de casos en los que se hablaba del causante, el causante puede o no puede hacer tal cosa, el causante se le atribuían al causante acciones o intenciones, ¿no? O sometimiento a pasiones de otras personas que no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces esto quedó así. Yo en varios de mis trabajos, bastantes sobre mis trabajos, pues lo he tenido que subrayar esa, digamos, mala redacción del Código Civil aragonés. Mis alumnos, y tengo por aquí alguno de cerca, saben que cuando he explicado el derecho aragonés, que lo he explicado 16 años, o sea que estoy muy familiarizado tanto con el Código Civil español como con el Código Civil aragonés, pues yo siempre me detenía en estas cosas, ¿no? Para hacerles ver cómo muchos artículos del Código Foral están, vamos a decirlo, mejorablemente redactados, o más redactados. Se ve bastante tenido en que vean cómo, por esta relación defectuosa, podríamos entenderlo de esta manera primera, de esta segunda, o hasta de una tercera. Y bueno, mis alumnos, pues a lo mejor pensarían que yo era un poco maniático, ¿no? Pero creo que es una reflexión esto que estoy diciendo. Es pertinente, no es una cuestión jurídica concreta, como las que nos han planteado los ponentes, pero debe llevar a que
profesional. Finalmente, ¿por qué el Código Civil fue tan bueno? Pues también eso lo puedo explicar. Fue muy bueno en su castellano porque es que los que lo hicieron eran juristas de una enorme talla, cosa de la que nos hemos olvidado. Pues, por ejemplo, Benito Gutiérrez, Cárdenas, Manuel de Alonso Martínez, el propio García Goyena, que es autor del Código García Goyena, como sabemos, un grandísimo número de artículos pasaron al Código Civil redactados intactos tal como estaban en el proyecto del 51. ¿No? Entonces, estos señores, son García Goyena, Salvador Murillo, Luis Uriaga, son los que hicieron ese código, y alguno más que no recuerdo de memoria, pues es que las academias de jurisprudencia leían todos los idiomas, leían el latín, todos con una soltura y una precisión admirable, y por eso se viene el Código Civil, por lo menos en los aspectos gramaticales. ¿No? Entonces, si queremos defendernos de esto, creo que hay es Franco que está un poco descuidado. Hay un libro que yo recomiendo a todos los alumnos que deberían haber, a todos los turistas con los que hablo, que es El árbol de la palabra de Fernando Lázaro Carretera, que era un filólogo muy prestigioso de aragonés, por cierto, como otros muchos filólogos aragoneses que hemos tenido aquí, cuya lectura yo recomendaría a todo casi estudiante de Derecho, porque nos explica la importancia de las palabras en las normas jurídicas. Entonces, esto termino mi intervención, creo que sea porque nos ha podido entender esto muy bien, a pesar de dificultades, digamos, de visión, luminosidad y tamaño de la letra. Muchas gracias por la atención. Gracias, señor Moreno. Una petición de palabra. Ya para ti. Perdón, estoy aquí delante. Buenas tardes, Javier Hernández, Presidente de Justicia. Gracias a las 4 del quinto, a mí me surge la duda, y de lo que se ha hablado de las actuaciones preparatorias del anteproyecto, del posterior proyecto de ley, por lo tanto, se le debe hacer el ejecutivo, sobre la determinación final de poner en primer lugar en el sector hablante de servicios sociales. Puede haber otras entidades públicas, puede haber otras administraciones públicas, incluso que sean titulares de centros en los que fallece una persona en estas situaciones. Bueno, si en algún momento, tanto por la Comisión, y no desde la Comisión, como por los servicios jurídicos, se contempló esta posibilidad, voy a poner un caso. Aquí que fallece en la Casa de Amparo, titularidad de la Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo. Solo se recoge esta publicación cuando el establecimiento es exclusivamente del Gobierno de Aragón, el IAS. En algún momento se planteó que esto fuera extendible. Ya sabemos que la intención del Ejecutivo proponente y de las Cortes que determinaron fue apartar un poco a las entidades privadas. Creo yo que la insuficiencia es una de las razones. Pero que el centro está de otra titularidad pública nunca se contempló. No se contempló, por lo menos servicios jurídicos no. Claro, nosotros somos detrás del Gobierno de Aragón. Digamos, por el decreto del Gobierno de Aragón y la ley de Aragón, servicios sociales es un organismo autónomo de la Administración Pública. Entonces, pues no se contempló, pero es verdad que se podría haber contemplado. También puede ser uno de los requisitos para ser beneficiaria de herencias adquiridas por sucesión legal, puede presentarse y presentar el proyecto y puede ser una de las beneficiarias y la Junta Distribuidora que podrá adjudicar un porcentaje de unidades de esos fondos hereditarios que la Comunidad Autónoma por sucesión legal. Pero que yo sepa, no se planteó, por lo menos desde servicios jurídicos y de todos los informes que llevaba el expediente administrativo en el procedimiento de la evaluación de la norma, yo creo que no se planteó.
tener una visión de conjunto. Entonces, sin perjuicio de que efectivamente podría haber sido interesante regular pues, la preferencia para suceder de instituciones, otras instituciones públicas o privadas respecto a las personas que fallecen en ella, eso a la postre tal vez lo que habría generado es una atomización que resultará mucho menos eficiente, porque en la práctica, luego en la Junta Distribuidora de Herencias no se hace una reunión cada vez que hay una herencia y entonces se reparte eso, porque la mayoría de las herencias en realidad son muy poco cuantiosas. Normalmente la gente suele tener herederos estatutarios, pero además las personas que fallecen, pues sin familia normalmente sus herencias no son muy cuantiosas. Entonces se celebran periódicamente reuniones de la Junta Distribuidora de Herencias de tal manera que cada vez se distribuyen caudales hereditarios que han sido, digamos, acumulados. Y entonces eso permite también que las entidades de acción social, sean públicas o privadas, presenten proyectos a los que se pueda atender total o parcialmente, algo que no sería posible si se produjera, o tengo la impresión de que también no sería posible si se produjera una atomización tal que al final pues prácticamente no hubiera nada que repartir. Esto también, bueno, puede ser una reflexión que haya llevado a regularlo de esta manera sin percepción de que tal vez podría haber otras opciones mejores. Perdón, me voy a interrumpir. Había intervenido el señor Javier Hernández como teniente de justicia de Aragón, y si todo esto también nos va a presentarse. Referente a la interpelación tanto judicial como notarial en Aragón, ¿no cree que algo más puesto no es mejor, en vez de entender aceptada la herencia, mejor como en el código catalán que reconoce la renuncia? Pues porque normalmente, como has puesto, que si tenemos que interpelar a uno para ver si quiere aceptar o no aceptar, presumiblemente primero nos está causando una serie de gastos, una serie de inconvenientes, una serie de problemas, previsiblemente, como ha dicho, va a plantear problemas en la adjudicación de la herencia, en el reparto. Entonces, no cree que, aunque no tenga ya solución, ¿no cree que sería mejor el sistema catalán? Bueno, como he expuesto en el estudio del interpelatorio, eran dos las posibilidades. He dicho que la renuncia, la sanción de la renuncia a la pasividad de este llamado a la herencia es una solución más eficaz, más ágil y más rápida. Evidentemente, todos los letrados que están aquí pues saben que este interpelatorio, por eso he dicho al principio que produce resultados insatisfactorios en ocasiones, porque a veces se cree que con esto está solucionado y no. Evidentemente, como he apuntado, en la mayoría de los casos, en la práctica, esta persona a la cual se le tiene por aceptar la herencia no va a colaborar en la partición hereditaria y, por lo tanto, he dicho que quedan dos vías, la judicial o el contador partido. Me puede parecer más práctica, evidentemente, pero yo no soy el legislador, entonces tiene esa ventaja. Evidentemente también he apuntado el inconveniente de temas de seguridad jurídica. Entonces, evidentemente, si se consigue realizar la notificación y eliminamos ese problema de seguridad jurídica, sí que es más eficaz. Obviamente, cada uno pensaremos de forma distinta y el legislador aragonés consideró conveniente mantener la solución más tradicional, que es imputar. Ahí arriba, una persona que tiene la palabra. No sé si se me oye. Soy Pilar Corazón, registradora de la propiedad. Estaba pensando sobre la marcha al hilo de esto, que en realidad la aceptación protege más a los acreedores de ese rebelde. Estamos pensando siempre en la discusión entre el heredero, que es verdad que incordia mucho, porque normalmente
obstaculizan a los demás coherederos porque luego le tienen que llevar a otro procedimiento judicial para la partición. Pero realmente a los acreedores de la persona reticente les viene bien que acepte, que se entienda aceptada, porque si no, no le podrían embargar. Quiere decir que todo tiene sus posibles puntos de vista. Entonces, hay quien no acepta precisamente porque tiene acreedores y así los va eludiendo. Y en el registro de la propiedad tenemos muchos supuestos en que hay que establecer un procedimiento judicial, incluso para hacerlo inscribir cuando han aceptado la herencia y ni siquiera la llevan al registro para que no les puedan embargar. Entonces, cualquier solución es buena por un lado, pero es mala para otra. Entonces, yo creo que el legislador ha optado por una, pero nunca nos dejará ninguno satisfecha. Gracias. Sí, evidentemente hay muchos intereses en juego y normalmente el que más vista tiene, porque es el que más amigo en la práctica, es la partición, son los coherederos. También existen los acreedores que efectivamente prefieren la aceptación, pero posiblemente el llamado en esos casos va a renunciar a la herencia, no va a dejar pasar el plazo. Bueno, evidentemente, como sanción, prefiere la aceptación que la renuncia de un acreedor. Eso sí. Bien. Pues si no hay ninguna otra participación, les reitero mi agradecimiento por su presencia esta tarde, mi agradecimiento a los 4 ponentes y pues esperamos verles de nuevo en la próxima sesión, que como saben tendrá lugar